título de la prédica de hoy se llama La visión llegará y se cumplirá. Amén, amén. Eso es lo que todo el mundo está añorando y anhelando. Todos tenemos peticiones, todos tenemos deseos, todos tenemos anhelos. Creemos firmemente que el Señor ha hablado en nuestras vidas y ha hablado con un propósito y una designación para la vida de cada uno de nosotros. Hoy es un día en el cual el Señor está poniendo un mensaje en nuestros corazones para que reforcemos precisamente esa llamado y esa esperanza que debe de existir y no menguar en cada uno de nosotros. Y voy a invitarles a que leamos nuestra Biblia y vayamos a 2 de Pedro 3, 8 y 9. 2 de Pedro 3, 8 y 9. Dice: Mas amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es un pasaje que yo siento en mi corazón que es muy vigente para el tiempo en el cual cada uno de nosotros estamos viviendo. Hay mucha desesperanza en los corazones del cuerpo de Cristo. La gente piensa y cree que el Señor se ha olvidado de ellos y que los ha dejado por un lado, pero el Señor es fiel, Él es misericordioso y Él cuida de cada uno de nosotros de principio a fin. Así que recordemos, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y Él nos retarda su promesa. Quiere decir que para lo que nosotros pareciera ser una eternidad, para el Señor es simplemente un momento para probarnos, un momento para fortalecernos, un momento para estar esperando con expectativa en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tienes tú para mí, Señor? ¿Cuándo vas a cumplir eso? Ya. Se trata entonces de una expectativa que genera en cada uno de nosotros un anhelo ferviente por buscarlo, por anhelar más de Él, por conocerle más cada día y por no menguar ni dar la toalla tirada por un lado. ¿Cuántos de ustedes creen entonces y confían que este pasaje es relevante para este tiempo? Esto me lleva entonces a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros no le hemos pedido o confiado algo al Señor? ¿Cuántos? Seguramente todos, 100%. En eso estamos de acuerdo. Y esperábamos plenamente que Él nos lo diera. Pero contrario a lo esperado o deseado, la respuesta que recibimos del Señor muchas veces es: ten paciencia. Ten paciencia. O algunas veces simplemente no recibir esa pronta respuesta, que es lo mismo que ten paciencia, yo estoy obrando. La verdad es que no quisiéramos tener paciencia y esperar para que el Señor nos bendiga, nos liberte o conceda una petición según sea el caso que le hayamos nosotros expuesto a Él. Y desearíamos no tener que esperar resignadamente durante un largo o indefinido periodo de tiempo. Aunque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, seamos muy sinceros. Vivimos en un mundo de microondas donde todo quiere ser inmediato. ¿Estamos de acuerdo en ello, no? No importa la edad que tengamos o de qué generación seamos, si somos baby boomers hasta la última generación, millennials, si vives hoy, todos hemos sucumbido a esta sociedad de microondas. Ya. Y hoy ser paciente significa más bien un apurémonos, tengo que hacer, llevo prisa, lo quiero ya. La pura verdad es que nadie desea ser paciente ni le gusta hacerlo. Seamos sinceros al respecto, ¿ok? Una vez me dijeron: nunca debes orar pidiendo más paciencia, porque Dios no te enviará más paciencia, te enviará más situaciones para poner a prueba tu paciencia, y esa es la realidad, la pura verdad. La gran mayoría de la gente no le gusta esperar, eso es cierto. A menudo nos frustramos cuando tenemos que hacer cola en el supermercado o en el banco o en cualquier sitio. O cuando nos detenemos detrás de un automóvil que va en el carril lento y nosotros llevamos prisa. O aún una cosa tan sencilla, cuando agarramos el teléfono y estamos haciendo una llamada telefónica y ¿por qué no me contesta? ¿Y por qué no me contesta? Y muchas veces lo primero que decimos no es ¿qué tal?, sino ¿por qué no me contestaste? ¿Ya? Muy familiar eso, ¿no les parece? No digamos entonces la respuesta a una urgente oración, a una urgente petición que nosotros levantamos al Señor
continuamente. Esa misma prisa a menudo se abre camino en nuestra vida espiritual y nos hace apresurarnos a tomar decisiones antes de pedir o tener la dirección de Dios. ¿Es cierto? ¿Correcto? La prisa que llevamos abre camino en nuestra vida espiritual y nos hace apresurarnos, nos condiciona entonces a tomar decisiones antes de tener esa dirección del Señor. Y después, ¿qué pasa? Nos lamentamos profundamente. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no le escuchaste al Señor, digo yo? ¿Y por qué no tuviste un poquito de paciencia? Él te hubiera respondido sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque Él quiere prosperarte en todas las cosas que tú hagas, dice la palabra. ¿Ya? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. Él siempre da más generosamente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay una condición siempre, ¿la ven? Estamos amarrados literalmente, como que si tuviéramos un grillete en el corazón. Pedimos las cosas, pero las tenemos que pedir conforme a su voluntad. Tenemos que caminar siempre rectamente delante de Él. No quiere decir que no caigamos, no quiere decir que no pequemos, no quiere decir que eventualmente no nos perdamos. Pero Él en su misericordia sale como buen pastor a buscarnos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo que nosotros no tenemos que perder es ese oído de la voz del Señor que nos susurra, ven a mí, ven a mí. Mientras más cerca estemos nosotros de su corazón, entonces vamos a escuchar más claramente esa voz del Señor, esa dulce voz del Señor que nos va a guiar, que nos va a orientar, que nos va a animar, que nos va a fortalecer y que nos va a decir, tú eres muy amado para mí. Es lo que el Señor te dice continuamente, pero ¿lo estamos escuchando? O los afanes del mundo y la prisa del mundo, en base a que no tenemos ese tiempo de espera, nos perdimos entonces dentro de esa turbulencia de nuestra vida, de nuestro corre, de esa falta de esperanza y de esa prisa continua que nosotros tenemos. Si bien la mayoría de nosotros sentimos la necesidad de apresurarnos, pero la verdad es que Dios no tiene prisa. Tenemos nosotros que aprender a conocer que Dios no tiene prisa. En realidad, Él no tiene ninguna prisa. De hecho, la Biblia nos enseña que muchas veces Dios hace las cosas lentamente, a su tiempo, no a nuestro tiempo. Nos puede parecer una eternidad, pero para el Señor es solo un momento, como leímos en 2 de Pedro. No ignoremos que un día es para el Señor como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos creen que ya se olvidó de aquellas peticiones que tú le levantaste un día al Señor. Habacuc 2:3. Habacuc 2:3 dice así, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Quiero leerles otra versión. Dice, en el tiempo que yo haya decidido, de su voluntad soberana, mis palabras se harán realidad. Puedes confiar en lo que digo sobre el futuro. Puede que lleve mucho tiempo, pero sigue esperando, sucederá, dice el Señor. Y otra versión dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no tardará. Qué lindo esto cuando cae en nuestro corazón entonces. Y si resumimos estas 3 versiones, podemos decirlo de la siguiente manera. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, espéralo, porque sin duda vendrá. En el tiempo que yo haya decidido, sigue esperando, sucederá y se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. ¿Quién agarra esta palabra? Amén. La necesitamos todos, ¿correcto? Bien. Aprendamos entonces una realidad. Dios muchas veces no opera en nuestro tiempo. Y eso es una verdad. Ese es un axioma que no va a cambiar jamás en la vida. Él es soberano.
no podemos nosotros someter a Dios a nuestra voluntad y decirle, ya Señor. Él sí puede chispar los dedos y decirle, haz esto. Y nosotros vamos a obedecer. Cuando estamos en perfecta alineación y en comunión e intimidad con el Señor. Todos queremos que sucedan cosas buenas en nuestras vidas. Ser liberados de situaciones, recibir sanidad, ser prosperados y ver los deseos cumplidos. Ese es el anhelo y el afán de nuestro corazón continuamente. Pero muchas veces lo que queremos ahora, no más tarde. Lo necesito, Señor. Me urge, Señor. Cuán común es esa expresión que nosotros levantamos en oración delante del Señor. Ayúdame porque tengo prisa. Pero muchas veces lo queremos ahora y no más tarde. Cuando no sucede de esa manera nos frustramos y comenzamos a preguntarle, ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo me vas a responder lo que yo te estoy suplicando y pidiendo desde hace tanto tiempo? Lo que a menudo olvidamos es que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Y eso no lo perdemos jamás como una verdad de Dios para cada uno de nosotros. Él tiene un plan y tiene un propósito para nosotros según su voluntad. Entonces, una de las tareas que nosotros deberíamos de hacer es buscar y alinearlos a su perfecta voluntad, para que haya paz, para que haya gozo, para que haya regocijo y para que haya entonces esa respuesta pronta a nuestras peticiones. Recuerda, el plan y el propósito de Dios para nosotros se tiene que cumplir y el único que puede retrasarlo es cada uno de nosotros cuando no lo entendemos, cuando no lo buscamos y cuando no nos alineamos a su perfecta voluntad. Aunque el Señor esté listo y dispuesto a responder nuestras oraciones y peticiones, no siempre lo hace rápidamente, como podemos ver a lo largo de las Escrituras. Y vamos a ver unos ejemplos que todo el mundo probablemente ya conoce de una o de otra manera. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios prometió darle una descendencia a través de la cual vendrían naciones. ¿Lo recordamos? Correcto. Pero pasaron, ¿cuántos años? 25 años antes de que naciera Isaac, el hijo de la promesa. ¿Mintió Dios? ¿Se retrasó Dios? Tal vez para Abraham, posiblemente, pero Dios estaba obrando en el tiempo de su soberana voluntad. Cuando Abraham tenía 100 años. Bien, no importa, no podemos nosotros juzgar al Señor. Otro ejemplo. Dios le prometió a José que gobernaría a sus hermanos. Sin embargo, pasaron entre 15 y 20 años antes de que esa promesa se cumpliera. Bien, otro más. El pueblo hebreo fue esclavizado en Egipto después de la muerte de José y vivió en esclavitud durante 400 años antes de que Dios los liberara como prometió a través de Moisés. Me pregunto y les pregunto yo a ustedes, ¿no hubieran sido suficientes 100 años? 200 años, quizá 300 años y un año según aquel. Y cada uno de nosotros, por supuesto. Claro, así es. ¿Ya? ¿Ven cómo es de engañoso el corazón de cada uno de nosotros? Pero Dios tiene un propósito en esto y lo vamos a ver más adelante. Otro ejemplo. David fue ungido por Samuel para ser rey sobre Israel. Sin embargo, en lugar de ser coronado al día siguiente, como uno hubiera deseado y esperado, David pasó los siguientes 7 años de su vida corriendo de cueva en cueva, tratando de evitar que el rey Saúl lo matara debido a la amenaza a su trono. Luego pasaron 14 años antes de que llegara a ser rey sobre todo Israel. ¿Me van siguiendo? Bien. Otro ejemplo. El Señor le prometió a Pablo, tras su conversión, que sería apóstol de los gentiles, y pasaron 14 años antes de que esa promesa se cumpliera con él, viviendo en la oscuridad y encontrando luego una fuerte resistencia por los demás discípulos. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros si hubiéramos sido Pablo, si hubiéramos sido Moisés, si hubiéramos sido José, si hubiéramos sido el pueblo de Israel?
¿qué pasó, Señor? ¿Y no hablaste? Pues, y no, puchica, ¿qué pasa? ¿Que no te pones las pilas y no lo hacemos para mañana de una vez las cosas, en lugar de esperar 25, 400 años, 14 años, etcétera, etcétera? Ven ustedes, debemos nosotros de situarnos en estos ejemplos precisamente porque han sido dejados hechos para que nosotros aprendamos de ellos, ¿ya? Y nosotros nos consolemos y nos fortalezcamos en ellos. Amén. Las hermanas de Lázaro enviaron a buscar a Jesús cuando éste enfermó. En lugar de venir inmediatamente, el Señor se demoró y cuando llegó, Lázaro ya estaba 4 días muerto. Yo siempre me preguntaba, Señor, ¿por qué no respondiste rápidamente? Porque hubieras llegado. Pero ven, en todo hay un propósito en el Señor y es lo que nosotros tenemos que descubrir cuando escudriñamos las Escrituras. Las Escrituras nos deben de estar enseñando continuamente, nos deben estar hablando continuamente, nos tienen que estar dando ese ejemplo. Cuando nosotros leamos las Escrituras, siempre, siempre, siempre orémosle al Espíritu Santo y preguntémosle, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me vas a dejar de esto? Pero para eso tenemos que tomarnos un tiempo de quietud, un tiempo de reposo para poder meditar en su palabra cuando la hemos leído y entonces que de nuestra cabeza caiga en nuestro corazón. Ah, ya entendí, Señor. Pero si te levantas en la prisa y en la carrera porque no puedes esperar esa respuesta del Señor, simplemente va a quedar como probablemente un conocimiento y no una revelación en tu corazón, lo que hayas podido leer, lo poco o lo mucho. No estoy hablando de qué cantidad tenemos que leer. Lo que estoy enfatizando es que tenemos que buscar a la presencia del Señor y leer su palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y necesitamos nosotros alimentar nuestro espíritu continuamente, como hemos dicho e insistido muchísimas veces. El espíritu debe de crecer, el espíritu debe de fortalecerse, el espíritu debe de estar a una altura y a una estatura para poder entonces gobernar todas las pasiones del alma y del cuerpo. Vemos entonces en los evangelios a Marta y María esperando que Jesús viniera a sanar a su hermano y cuando finalmente Jesús aparece le acusan de tardar demasiado, reprochándole, si tú hubieras venido antes, Lázaro no hubiera muerto. ¿Cuántas veces no hacemos nosotros ese mismo reproche al Señor? Si me hubieras respondido, enojados, molestos, confundidos muchas veces y derrotados por consiguiente. ¿Por qué? Por no confiar en el Señor, por poner expectativas en nuestras peticiones que estamos tratando de torcer la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, prácticamente ellos le dicen, si no hubieras tardado tanto, él estaría vivo. ¿Había prisa entonces en todas estas situaciones? Definitivamente había prisa en todas estas situaciones, pero Dios tiene un propósito, como hemos visto y vamos a ver. A veces creemos que Dios está siendo demasiado lento y nos parece un inconveniente y una gran frustración. Pero Dios rara vez hace las cosas según nuestro marco de tiempo y entendimiento y debido a esto nos desanimamos fácilmente. ¿Por qué? Por falta de conocimiento mi pueblo perece, dice el Señor. ¿Ya? Desafortunadamente para nosotros, esperar es parte de la vida, seamos o no pacientes, nos guste o no nos guste, toda la vida desde el momento de nuestra concepción, esperamos 9 meses para poder ser dados a luz. ¿Correcto? Luego esperamos un tiempo de crecimiento, de desarrollo para comenzar a poder ser útiles en la sociedad. Luego tenemos que crecer y esperar un poquito más para decir, bueno, ya puedo yo casarme, tener familia, tener hijos, procrear, como es el mandato del Señor, y ser productivo. ¿Correcto? Ven, entonces hay un proceso natural y también hay un proceso espiritual en todas estas situaciones. Todos sabemos que esperar es tedioso, es aburrido y cuesta. Y si se trata de nosotros, nos gusta menos, tristemente. Pero la espera es una de las herramientas de Dios para el desarrollo del carácter de las personas. La espera es una de las herramientas de Dios para el desarrollo del carácter de cada uno de nosotros. Como creyentes debemos nosotros de comprender que Dios siempre tiene buenas razones para hacernos esperar. En su tiempo, Él nos bendecirá.
en su tiempo, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. En su tiempo, su voluntad será manifestada, no solamente en nuestras vidas, sino en este mundo también. Amén. ¿Qué pasaría si les dijera que la mitad del objetivo de la espera es la misma espera? No solo lo que sucederá después. El mejor ejemplo que tenemos es cuando planeamos un viaje de recreo. Cada uno de los pasos, desde la preparación, a dónde voy a ir, cómo voy a ir, etcétera, etcétera, hasta hacer maletas, hasta culminar el viaje, es importante. Cada uno tiene un proceso, un orden natural que nosotros tenemos que entender que así es en lo espiritual. Y deberíamos nosotros de disfrutar porque es un viaje que nosotros estamos realizando. Si ustedes me preguntan, yo siempre he dicho, cuando me voy de viaje yo lo que quiero es estar ya en el destino, pero me estoy perdiendo de todas las bendiciones precisamente de planear y del gozo de hacer las cosas y los preparativos adecuados. Entonces queremos siempre saltarnos adelante y eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros aprendamos a través de esta prédica que hay un proceso normal y natural, en lo natural y en lo espiritual. Entonces, debemos de gozar cada detalle, desde el momento en que nosotros levantamos nuestra petición, nuestra oración y nuestros anhelos de nuestro corazón al Señor, hasta que el Señor escuche y hasta que Él alinee todas las situaciones y las circunstancias y le diga, ok, este es el momento, estás listo, estás preparado, crees que lo puedes recibir. Recordemos el pasaje de Daniel cuando él oró. Tomó, dice la Escritura, 21 días que la respuesta viniera. Por A, B o C no nos vamos a detener en ese momento, pero la respuesta Dios se la envió desde el mismo momento en que él dispuso su corazón delante del Señor. Pero tardó 21 días. Hubo un proceso, hubo un detenimiento, hubo una obstrucción. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel prevaleció en su fe, prevaleció en su creencia, prevaleció en creer que Dios le había escuchado y que había mandado esa respuesta. Si no, probablemente se hubiera perdido esa respuesta a esa oración. Es lo que nosotros tenemos que mantener, esa misma fe y prevalecer como Daniel prevaleció 21 días, 15 años, 25 años. 400 años si el Señor nos da la vida. Esperamos que no, ¿eh? Pero lo que quiero decir, el punto con esto es, hay un tiempo para que el Señor actúe en su soberana voluntad en la vida de cada uno de nosotros y en nuestras peticiones. Amén. Sin lo previo, no hay final. Si no planificamos, si no hacemos peticiones, no va a haber final, no va a haber respuesta. O sea, los exhorto y los invito a que probadme ahora en esto, dice el Señor. ¿Ya? Y nosotros podríamos probarle a Él, porque Él está haciéndonos una invitación. No es un desafío, es una invitación. Que lo probemos. Bueno, entonces hoy, Señor, voy a probar levantar nuevamente mi petición, pero la voy a hacer con fe. La voy a hacer con ese deseo de que tú me escuches, de que tú respondas y me voy a someter a tu voluntad, de tu tiempo y de tus circunstancias. Sin lo uno no se dará lo otro. Así es la vida. Si el objetivo de esperar fuera simplemente llegar al final de la espera y obtener lo que deseas, entonces realmente no tiene sentido esperar. Esa no es la vida. Esa no es la vida. Por lo menos en este tiempo que nos destaca a nosotros vivir, eso es lo que no tenemos que hacer. La pregunta es, ¿por qué esperar? ¿Por qué Dios no salta hasta el final? ¿No nos gustaría acaso eso más? Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de esperar? La razón es que algo tiene que estar sucediendo durante nuestras temporadas de espera. La razón es que algo tiene que estar sucediendo en nuestras temporadas de espera. Del momento que yo hago mi petición y mi oración, algo tiene que suceder en mí. ¿Me tengo que quedar yo de brazos cruzados? ¿Tengo que dar yo la vuelta y olvidarme de lo que le pedí al Señor? ¿O tengo yo que estar trabajando en ello, creciendo en ello, haciendo algo que el Señor está esperando que yo haga mi parte? Porque cuando yo hago una petición y
al Señor, yo tengo también que hacer mi parte, créanlo ustedes. Tengo que seguir trabajando en ello, tengo que mantener mi fe, tengo que resistir las acechanzas y los dardos de fuego del diablo. No, no te oyó, no, no te va a responder. Ah, ya se olvidó de ti. Olvídate, esa es una petición demasiado grande. ¿Tengo o no tengo razón? Tenemos entonces nosotros que seguir trabajando con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros simplemente sacamos palabras como que se las lleva el viento, porque muchas veces eso sucede, pero si nosotros las amarramos con las promesas de Dios y con la palabra de Dios, se van a cumplir, porque también nosotros en ese momento estamos haciendo que algo suceda en esa temporada de espera en nosotros, que es crecer y madurar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. No ser como niños, dice la palabra, o como aquellos que no tienen fe, que son llevados de un lado para otro por cualquier tipo de doctrina. Ay, no, Dios no te oyó. ¿Será Dios el que nos está hablando? ¿O será el diablo el que está susurrando o hablando a través de alguien más en nuestros oídos? Es una lucha, es una guerra. Es quién gana este pulso. O lo gana el enemigo o lo gano yo. ¿Pero de quién depende? De nosotros, porque Dios nos oye. ¿Ya? Entonces, la razón es que algo tiene que estar sucediendo durante nuestras temporadas de espera en nosotros. Eso es lo deseable. Amén. Hay una responsabilidad entonces cada vez que nosotros levantamos una petición, una oración, un deseo y un anhelo al Señor. Tenemos que cuidar esa petición y ese anhelo y esa oración como un niño para que crezca. Amén. Y el punto entonces de todo esto es que la espera tiene un propósito siempre. No algunas veces, siempre. Jeremías 1:11. Jeremías 1:11 dice: la palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El almendro es una de las plantas de los árboles que es de los primeros que comienza a florecer y a dar fruto después de un invierno fuerte. Entonces, a eso se refiere esta vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La Nueva Biblia de las Américas, el versículo 12 dice, el Señor me dijo, has visto bien, porque estoy velando para que se cumpla mi palabra. Bueno, aquí vemos a Dios velando para lo que Él ha dicho se cumpla en el mundo físico. La palabra hebrea para apresurar o velar, que es lo que vimos ahorita nosotros en Jeremías 1:12. La palabra hebrea es apresurar o velar, es shakad, que significa estar alerta, estar vigilando, estar cuidando. Eso es lo que Dios hace. Estoy vigilando para apresurar que mi palabra se cumpla. Estoy cuidando para hacer que mi palabra se cumpla. Estoy anhelando para hacer que la petición que has hecho en tu vida se cumpla. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje. Mientras se espera el cumplimiento de la promesa, Dios está entonces velando por ello. Pero nosotros tenemos que velar juntamente como las vírgenes sabias, ¿ya? Y no dejar que nuestro aceite disminuya, que mengue, que se apague, que nos olvidemos de que, ¿qué te pedí, Señor, hace tanto tiempo o hace poco tiempo? Si nosotros no estamos velando y cuidando entonces e insistiendo delante del trono celestial con confianza, Señor, ¿te recuerdas? Señor, te dije, en un diálogo, en una intimidad, en amor. Nosotros no somos nadie para venir a reclamarle al Señor, pero sí somos alguien llamados hijos e hijas en la que Dios nos está esperando, está anhelando que vengamos delante de Él y que traigamos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras peticiones para salir consolados delante de Él y fortalecidos. Amén. Números 23:19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es un pasaje precioso, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces debemos nosotros de recordarle al Señor, Señor, habla, Señor, ejecuta, estoy esperando. Sé que yo soy tu hijo, sé que yo soy tu hija y sé que tú das las peticiones de mi corazón. Amén. Eso es mostrar esa confianza, esa armonía, ese anhelo, esa intimidad con el Señor. Es lo que el Señor está esperando. Y es precisamente la razón muchas veces de la espera. Que Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro. Dios puso las cosas en movimiento para lograr el cumplimiento de su palabra aquí en lo físico. Dios sabe exactamente cuándo se cumplirán sus palabras. Él siempre podría hacer que ese tiempo fuera instantáneo. Él podría aún eliminar la espera. Y sin lugar a dudas, eso nos gustaría más. Pero no lo hace. El por qué es que no lo hace, es que Dios está obrando y espera que nosotros también estemos obrando en la espera, como dije anteriormente. Como creyentes se nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un pasaje muy interesante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estará entonces hablando específicamente de que la espera nos va a ayudar a bien. ¿De quién va a depender? De nosotros. ¿Cómo vamos a tomar ese tiempo de espera? ¿Vamos a perderlo olvidándonos y simplemente mandando como que si fuera una carta? ¿O vamos a estar peleando, prevaleciendo delante de esa petición continuamente de día y de noche con fe, con la esperanza de que el Señor me ha escuchado y me va a responder? Amén. Entonces esos tiempos de espera que han sido a veces tan largos, tan deprimentes, se van a ir acortando en la vida de cada uno de nosotros. En la medida en que nosotros aprendamos entonces a que la espera es un reto para mí, para que yo crezca y me fortalezca. Amén. Conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito? Si Dios nos hace esperar, debe entonces haber una razón. Veamos qué es el propósito de Dios en la espera. Son 6 puntos relevantes. El propósito de Dios en la espera revela nuestros verdaderos motivos. Número 2, la espera transforma nuestro carácter. Número 3, la espera nos prepara para lo que viene. Número 4, la espera retendrá bendiciones para protegernos. Número 5, la espera construye intimidad y dependencia de Dios en nuestras vidas. Y número 6, la espera nos llevará al momento adecuado, al final de todo este proceso. Ahorita, Pastor Helen. Número 1, la espera revela nuestros verdaderos motivos. La espera tiene una manera de sacar a relucir nuestros verdaderos motivos de deseo y anhelo. Los motivos falsos no tardarán mucho porque no están interesados en el compromiso que se necesita para llevar a cabo algo. De nada sirve que nosotros le digamos algo al Señor y lo dejemos ahí tirado y olvidado. Él está esperando que nosotros hagamos nuestra parte, como dije anteriormente, ¿correcto? Ya lo entendimos, ¿ok? Los motivos falsos no tardarán mucho porque no están interesados en el compromiso que se necesita para llevar a cabo algo. ¿Era relevante tu petición o era irrelevante? Si era relevante para ti, vas a luchar por ella. Te vas a esforzar por ella. Ahora, si era irrelevante, como decir simplemente palabras que salen de mi boca y que se las lleva el viento, ahí simplemente caerán por su propio peso. Entonces, los motivos falsos no tardarán mucho porque no están interesados en el compromiso que se necesita para llevar a cabo algo. Están interesados en ganancias o éxitos a corto plazo. La mayoría de nosotros tenemos buenas intenciones, pero mucho de lo que queremos es para nuestro propio ego, sentirnos bien, nuestros propios placeres y demás. Y no está verdaderamente en línea con el propósito o la voluntad de Dios.
Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Entonces, cuando nosotros vengamos delante de Dios también pensemos, ya, ¿qué le vamos a pedir y cómo lo vamos a pedir? ¿Por qué se lo vamos a pedir? Son preguntas que nosotros antes de lanzar la petición, así automáticamente, como que si fuera un reto, aquí va, a cumplirme con esto, nosotros debemos de meditar. ¿Cómo la voy a pedir? ¿Por qué la voy a pedir? ¿Cuándo la voy a pedir? ¿Con qué urgencia la voy a pedir? Amén. Número 2. La espera transforma nuestro carácter. Amén. Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia o la espera su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El pasaje dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, mas tenga la espera su obra completa. ¿Ya? Para que seáis entonces perfectos y cabales y satisfechos y decir, qué buen padre tengo yo. ¿Amén? Nos dice que las pruebas y la lentitud de Dios puede ser una verdadera prueba, nos hacen perfectos y completos sin que nos falte nada si las atravesamos con fe. La espera tiene una forma de borrar las asperezas de nuestras vidas, quitar todo aquello que es banal, que es superficial, que es egoísta. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Moisés liberando a los israelitas de los egipcios. Es una gran historia de Dios haciendo grandes milagros, sin embargo pocos escuchamos o hablamos de que Moisés tuvo que esperar en el desierto 40 años antes de que Dios viniera a él. Dios usó ese tiempo de espera para transformar el carácter de Moisés. Lo sabemos porque cuando era joven era apresurado e impaciente. En su impulsividad mató a un hombre y escondió el cuerpo. Cuando su pecado se hizo público, huyó para salvar su vida y fue exiliado al desierto. Cuando se dio una segunda oportunidad, optó por hacerlo a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Al final, los israelitas fueron liberados de la esclavitud y Moisés se convirtió en un gran líder. La espera transformó la vida de Moisés y hace lo mismo por ti y por mí. ¿Entendamos que la espera muchas veces es buena? No nos tenemos que desesperar ni entrar en apuro. ¿Por qué? Porque nos hace crecer, va a revelar nuestros verdaderos motivos, va a transformar nuestro carácter. Número 3. La espera nos prepara para lo que viene. ¿Podrá un niño agarrar una espada y blandirla adecuadamente? Definitivamente no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que ese niño crezca. Esa espera para llegar a crecer, para que él pueda agarrar esa arma y pueda él defenderse y pueda él atacar. ¿Entendemos la relación? La espera nos prepara para lo que viene. A veces la cosa aún no ha llegado porque no estamos preparados. Quizás necesitemos nuevas habilidades, madurez o una visión espiritual particular antes de estar preparados o conocimiento de revelación como el que estamos teniendo, primero Dios, a través de esta prédica. Por ejemplo, David esperó 14 años para convertirse en rey de Israel, después de que Dios lo ungiera rey. Pero cuando se convirtió en rey, era un rey más fuerte, más sabio y probado en batalla. ¿Ven ustedes el beneficio de la espera en cada uno de nosotros? Lo reflejamos o lo estamos viendo y entendiendo a través de los ejemplos de la Escritura. Número 4. El Señor a veces retendrá bendiciones para protegernos. No nos dará algo que nos va a dañar. A veces pedimos, pero no pedimos conforme a su voluntad. Y Dios sabe perfectamente bien que no nos convienen algunas cosas. Antes yo soñaba cuando era recién convertido y dije, Señor, ¿por qué no me gano la lotería de Estados Unidos? Tal vez a lo mejor probablemente no estaría aquí. ¿Me entienden ustedes? ¿Ya? Proverbios 39 dice, pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor?
Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Un buen ejemplo, ¿no? Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Nuestros propósitos aparentemente son buenos, son escondidos, y si yo me hubiera ganado la lotería, yo hubiera hecho obra de beneficencia aquí, allá, allá, y fundaciones aquí, allá, allá, pero ese era el propósito y el deseo de mi corazón, pero que yo lo cumpla es completamente diferente, ¿me entienden? Entonces, el Señor sabe cómo, cuándo nos va a bendecir, porque Él nos está protegiendo. Número 5, la espera construye intimidad y dependencia de Dios. ¿Cómo aprenderíamos en Él si Él cumpliera inmediatamente cada una de nuestras peticiones? ¿Cómo aprenderíamos a conocerlo a Él? ¿Cómo aprenderíamos a tener una relación de intimidad con Él si Él nos respondiera inmediatamente? Llega un momento en que empezaríamos nosotros, no lo necesito, esto me viene tan fácil y lo puedo hacer yo, que por qué tengo que estar esperando y confiando en Dios. Porque esa es una tarea grande y fuerte. ¿Ok? En mi propia vida el Señor me ha dicho una y otra vez, y muchas veces, 2 palabras: confía en mí, confía en mí. Y aquí estoy confiando en el Señor. Amén. Que es lo que cada uno de ustedes tiene que seguir confiando en el Señor, en que Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Amén. La razón por la que podemos leer acerca de los grandes hombres y mujeres de la Biblia es porque todos tenían una cosa en común. Todos ellos fueron personas que aprendieron que su éxito en la vida era directamente proporcional a su intimidad y dependencia de Dios. Repito, todos ellos aprendieron que su éxito en la vida era directamente proporcional a su intimidad y dependencia de Dios. Para ellos, una relación con Dios no era un plan para hacerse rico rápidamente. Para muchos de ellos era una cuestión de vida o de muerte. Aprendieron que la relación con Él era más importante que la retribución del deseo. La espera durante los tiempos difíciles desarrolló su relación con Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que aprender? Espero en Dios que hoy cada uno de nosotros hayamos aprendido algo nuevo que nos reta y nos enseña el camino que nosotros tenemos que hacer y seguir. La razón por la que podemos leer las historias de estos grandes hombres y mujeres es porque atravesaron las dificultades de la vida con Dios. Al final disfrutaron el proceso con Dios y las promesas de Dios cumplidas. Probablemente no hay mayor satisfacción que eso en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Saber entonces que le estoy agradando. Saber entonces de que estoy haciendo su voluntad. Saber entonces que estoy caminando en los caminos que le agradan a Él y no en los caminos que me agradan a mí. Siempre he creído que Dios está tan interesado tanto en el viaje como en el destino. Quiere decir que siempre Dios está muy interesado en el momento de tu petición como en el momento en que te va a dar ese resultado de esa respuesta de tu petición, sea grande o sea chiquita. Amén. De lo contrario, todos los relatos bíblicos solo incluirían las partes bonitas de sentirse bien y no lo bueno, lo malo y lo feo y lo difícil de los tiempos de espera. Todos esos hombres que leímos según los ejemplos anteriores tuvieron ese tiempo de espera, pero en ese tiempo de espera ellos crecieron en su relación y en su intimidad con Dios. Y es lo que Dios nos está invitando que cada uno de nosotros precisamente hagamos. ¿Ya? Puede que no siempre entendamos por qué tenemos que esperar, pero la buena noticia es que Dios nunca nos pide que esperemos sin Él. Amén. Dios está velando por tu petición, por tu necesidad. Dios quiere cumplirla. Él se goza en esas peticiones cumplidas. Número 6. ¿Llevas la cuenta, Helen? La espera llevará al momento adecuado. Bien, esto suena un poco vago, probablemente porque lo es. Pero Dios elige el momento adecuado, no nosotros. Y Él tiene sus propios criterios para eso. Entonces, sea lo que sea
que estés esperando, puedes confiar en Dios que aún no ha llegado el momento adecuado. Dios no se ha olvidado de eso. Simplemente no ha llegado el momento adecuado. Dios no se ha olvidado de ti ni de tu petición. Si no ha llegado el momento adecuado, eso no significa que no hayas crecido lo suficiente o que aún no estés preparado. Solo Dios sabe las razones del momento adecuado. No te culpes por un cumplimiento retrasado. Solo usa el tiempo que tienes para prepararte y crecer. Amén. Esperar es un proceso y debemos dedicar tiempo a crecer y esperar que se produzca el cambio en nuestras vidas. Esa es la vida, ese es el propósito entonces de la espera. Dedicar tiempo a crecer y esperar que se produzca un cambio. ¿En quién? En nosotros, solamente en nosotros, ¿ya? Porque la relación con nuestro Dios es personal, de uno a uno. Dios, hemos dicho muchas veces, no tiene nietos. Solo tiene hijos y tiene hijas que quiere que lo conozcan y Él quiere darse a conocer. Un tiempo de crecer y esperar que se produzca el cambio en nosotros. La pregunta es, ¿vamos a esperar de la manera correcta o vamos a esperar de la manera incorrecta? Dios hace que las cosas sucedan exactamente en el momento correcto. Nuestro trabajo no es averiguar cuándo, sino decidirnos a confiar en Él durante todo ese proceso. Él sabe cuándo, Él sabe cómo. Él tiene la respuesta desde el mismo momento en que tú hiciste esa petición. De nosotros tenemos entonces la responsabilidad de cuidarla como un bebé para que venga pronto a nosotros o en el tiempo de Dios. Así que deja de intentar resolverlo todo por tu cuenta y deja que Dios sea Dios en tu vida. Qué lindo esto, ¿no? Debemos nosotros de dejar de forzar las cosas. Porque cuando nosotros forzamos las cosas, estamos tratando de manipular a Dios. Y a Dios nadie lo puede manipular. Entonces, simplemente lo único que el Señor desea es que nosotros rindamos nuestra voluntad. Y decirle, Señor, yo no puedo, mas confío y sé que tú lo puedes hacer. Dejemos entonces que Dios sea el Señor, el Dios de nuestra vida y que sea Él quien nos gobierne en su voluntad, en su tiempo, en su decisión. Confiar en Dios a menudo requiere no saber cómo Dios va a lograr lo que hay que hacer, eso es fe, y no saber cuándo lo hará, eso es fe. A menudo decimos que Dios nunca llega tarde, pero en general tampoco llega temprano. ¿Por qué razón? Por el propósito de que nosotros crezcamos. Ese es el propósito de la espera, ¿ok? Lo entendamos, eso es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él usa tiempos de espera para ampliar nuestra fe en Él y lograr cambios y crecimiento en nuestras vidas. Amén. La mayoría de nosotros necesitamos crecer en el área de confiar en Dios, en fe. En lugar de centrarnos en la pregunta, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué pasó que no me has contestado? Esta no es valedera esa pregunta, no le gusta al Señor esa pregunta. Ya, solo confiemos plenamente en Él. Si te falta gozo y paz, no estás confiando en Dios. Amén. Si tu mente se siente agotada todo el tiempo, no estás confiando en Dios. Nuestro periodo de espera es el tiempo de preparación de Dios en nuestras vidas. ¿Qué queremos? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios, que es la agradable a Él? A la manera de Dios va a ser perfecta. A la manera de Dios va a traer gozo, va a traer paz, va a traer contentamiento y va a traer mucha bendición. A nuestra manera no van a salir las cosas bien, vamos a tener que ponerle parches. Nuestras oraciones a menudo giran en torno a pedirle a Dios que se apresure y bendiga lo que queremos que se haga o deseamos hacer. Pero ¿qué pasa si la respuesta de Dios para nosotros es simplemente, sé paciente, espérame, confía en mí? Jeremías 17, 7 al 8 dice así: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las aguas echará sus raíces y no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Miren qué pasaje más hermoso, ad hoc precisamente para esta enseñanza. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Es eso lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros? Confianza en Él, no en las circunstancias, no en nuestras fuerzas, no en lo que podemos hacer, sino que confiemos en Él. En ese momento la bendición de Dios automáticamente viene sobre nuestras vidas. Ya es paso número 1, ganancia, ya vamos por 80 puntos. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta es una promesa que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, vamos a ser benditos por Él, ¿ya? Y todo lo demás entonces, las añadiduras vendrán a la vida de cada uno de nosotros. Podemos aprender a orar y esperar como David lo hacía, porque tenemos que aprender cómo esperar, ¿ya? David tenía una forma muy particular de esperar en el Señor. Y lo vemos nosotros en el Salmo 5:3, que dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Él se presentaba con su petición de mañana muy temprano delante del Señor. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Nos enseña la Escritura. Otra versión dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Expectativa, fe, certeza en el corazón de cada uno de nosotros de que nuestras peticiones son oídas delante del Señor. Otra versión dice así: Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Qué hermoso, ¿no? De verdad que esta es una enseñanza para cada uno de nosotros muy ad hoc para este tiempo de carreras, de prisas, de tribulaciones, de desesperanza, de agonía. Debemos nosotros entonces venir confiadamente delante del trono de Dios, ya, sabiendo que recibiremos una respuesta. Amén. Podemos entonces confiar en su respuesta, incluso si no llega en el tiempo que esperamos, pero la promesa ciertamente llegará y se cumplirá. Y eso es lo que nosotros tenemos que abrazar en esta mañana y decir: Señor, gracias, 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 1,000,000,000 veces de gracias te doy, Señor, porque sé que tú escuchas mi oración y mi petición llega delante de tu presencia. Inclinemos nuestros rostros, si fueran tan amables, y vamos a cerrar con esta oración. Padre, hoy nos acercamos con confianza al trono de la gracia para que recibamos tu misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna que solo tú, oh Señor, nos puedes dar. Oro, Señor, para que le des fuerzas al cansado y multiplique las fuerzas y la esperanza al que las ha perdido y no tiene ninguna. Señor, te suplico, restituye los años que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta han robado. Aún el tiempo que perdiste, el Señor te lo va a restituir, va a regresar lo perdido, va a regresar lo que te fue arrebatado o quitado de la vida en esta temporada. Este es un tiempo de restitución, te está diciendo el Señor. Es un tiempo de recuperar esos sueños y propósitos del Señor en tu vida. Yo lo declaro sobre ti en el nombre de Jesús. Amén. Y por cuanto has perseverado con esperanza, porque estás aquí en este sitio, porque estás escuchando esta prédica, has perseverado con esperanza y te has mantenido fiel en lo poco y en las tribulaciones, el Señor se glorificará poniéndote en lo mucho. Declaro que la gloria postrera será mayor que la primera en tu vida personal, familiar, económica y de tu familia, como también así de esta casa. Derrama, oh Padre, de la gracia tu ayuda y oportuno socorro sobre cada uno de tus hijos e hijas, dándonos nuevas fuerzas y fortaleciendo toda rodilla cansada y toda alma desfallecida para tu gloria, honra y alabanza en el nombre de tu soberano Hijo Jesucristo.
A ti, Señor, sea toda la gloria hoy y por todos los siglos de los siglos. Y te ruego, Espíritu Santo, que selles estas palabras, que selles esta prédica, que selles esta enseñanza en los corazones de cada uno de los que la han escuchado. Da, Señor, ese fruto a su tiempo en las vidas de ellos y dale, Señor, esa esperanza que muchos han perdido para recuperarla para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.